Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy de jueves? Aquí muy húmedo. Por acá muy húmedo, por Cuernavaca. Pero aquí estamos. Gracias a Dios que es jueves y que el Señor nos levantó. Amén, amén, amén. Buenos días por TikTok, buenos días por Facebook. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Vamos a estar esperando brevemente para empezar a estudiar. Para empezar nuestro estudio y para dar gracias al Señor por este día. Por este día de jueves. Muy buenos días. Mientras me tomo mi tecito, un poquito. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días de jueves, muy buenos días. Muy buenos días, gracias a todos los que se van conectando, a los que ya conocen. El propósito de esta conexión 6 de la mañana, de lunes a sábado, pues es para estudiar, para leer la palabra de Dios y para que todos aprendamos juntos. Ese es el propósito, que le demos al Señor de las primicias, de lo mejor de nosotros al iniciar el día, ¿verdad? Que sea lo mejor para iniciar el día. Así como de repente muchos teníamos el hábito de iniciar haciendo ejercicio porque sabemos que como que es la mejor hora, ¿no? En que nos podemos activar y nos da más adrenalina para estar durante el día. Qué mejor que iniciar leyendo la palabra del Señor, dándole gracias y pidiéndole su guía para que podamos nosotros todos aprender, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dar gracias. Hola, muy buenos días por TikTok. Chicos, no alcanzo a leer sus nombres, pero por favor sean todos muy bendecidos en este día y bienvenidos a este estudio. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy, ¿verdad? Vamos a dar gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, muchísimas gracias por este día de jueves. Gracias por levantarnos, Señor, gracias por ponernos en pie. Señor, gracias por permitirnos pasar estos tiempos contigo, porque nos permites buscarte, porque nos permites, Señor, decirte que te necesitamos y que estamos conscientes de que tú eres nuestro creador, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, y que estamos aquí, Señor, para aprender de tus instrucciones, para ser guiados por ti, Señor, para decirte que necesitamos, Señor, de tu ayuda, necesitamos de tu Espíritu Santo, así como Cristo estuvo consciente y dijo, tengo que irme, me es necesario irme para que pueda enviar al Consolador, al Ayudador, aquel que les guiará hacia la verdad y les hará recordar todas las cosas que yo les he enseñado, Señor. También nosotros hoy decimos, nos es necesario tu Espíritu Santo. Y estamos aquí, Señor, estamos aquí para decirte, enséñanos, queremos aprender de ti. Yo pongo en tus manos mi mente, mi corazón, mi boca, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, tomando este tiempo, porque es tuyo y es para nosotros, Señor, y queremos todos estar unidos a ti. Como Cristo dijo, permite que sean unidos a mí como tú y yo lo estamos, Padre. Así que gracias por la vida de todos los que se conectan, Señor, en vivo, de manera inmediata, temprano, y también por los que más tarde, Señor, por las actividades, por lo que sea, se toman el tiempo para escuchar y aprender también de ti. Bendice sus vidas, mi Dios.
Bendice sus vidas, dales conocimiento de lo alto, Señor. Dales de esas bendiciones que solo tú tienes y tú puedes dar, para que nosotros podamos entender en el Espíritu, Señor, porque solo en el Espíritu te podemos ver. Cristo dijo que en espíritu y en verdad es a los adoradores que tú buscas, mi Dios, y que tú quieres, y queremos ser de ellos. Así que gracias, mi Dios, y en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Hola, hola. Es que a veces en TikTok tienen unos nombres así como raros. Pero bueno, sean todos bienvenidos, chicos. Buenos días, muy buenos días. Buenos días por Facebook, Marilu, muy buenos días. Alcanzo a ver. Fernando Alonso por TikTok. Muy buenos días. Antonio María, muy buenos días. Yola, muy buenos días. No los alcanzo a ver a todos, pero de verdad me da mucho gusto que se conecten y que juntos podamos aprender el Señor. Vamos a leer. Amor, ya saqué todo. Buenos días, es que pasa el camioncito de la basura estos días. Vamos a leer el capítulo 23 de Isaías, para que vean que ya nos tenemos confianza y les cuento lo que hago ahorita en la mañana. Hay que sacar la basura y todas esas cosas propias de la cotidianidad de casita, ¿verdad? Antes de arrancar con el próximo trabajo. Pero bueno, primero lo primero. Capítulo 23 de Isaías. A mí me gusta leerlo en TLA. Chicos, la versión que tengan, tómenla. Y vayamos comparando, ¿verdad? A la TLA es un lenguaje más moderno, más actualizado, nos permite comprender más, y vamos a hablar acerca de ahora el mensaje contra Tiro y contra Sidón. Dice así: Dios le mostró a Isaías lo que haría contra la ciudad de Tiro. Los marineros de Tarsis están tristes. Desde la isla de Chipre les ha llegado una terrible noticia. La ciudad de Tiro ha sido destruida y el puerto ha quedado en ruinas. Los habitantes de Tiro y los comerciantes de Sidón se han quedado en silencio. Sus barcos iban y venían con ricas mercancías, comerciaban con muchas naciones y con el trigo de Egipto ganaban mucho dinero. Pero ahora los de Sidón se llenarán de vergüenza. Han sido los amos y señores del mar, pero el mar ya no les dará riquezas y sus hijos no prosperarán. Cuando la noticia llegue a Egipto, todos llorarán de tristeza por Tiro y dirán a los habitantes de la costa: vayan al lugar más lejano del mundo y al llegar, pónganse a llorar. Tiro era la ciudad más antigua, la más alegre que conocíamos. Su gente podía viajar a lugares lejanos y allí se quedaba a vivir. Sus comerciantes eran gente importante, todo el mundo los recibía con honores. ¿Quién decidió destruir tan importante ciudad? Lo decidió el Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, para humillar a todos los orgullosos y derribar a los poderosos de la tierra. Habitantes de Tiro, mejor dedíquense a la agricultura, porque el puerto está destruido y los barcos de Tarsis ya no vendrán. Dios mostró su poder en el mar y atacó a las naciones. Dios mandó destruir las fuertes ciudades de Canaán y le dijo a Sidón: tu fiesta se acabó, tu ciudad capital ha sido destruida. Aunque huyas a la isla de Chipre, no encontrarás paz allí. Gente de Tiro y de Sidón, miren lo que pasó con Babilonia. Ese pueblo ya no existe, porque el ejército de Asiria lo destruyó. Los soldados levantaron torres de asalto y destruyeron los palacios. Ahora los animales del desierto viven entre sus ruinas. Los marineros de Tarsis están tristes porque su puerto ha sido destruido. Todos se olvidarán de la ciudad de Tiro por unos 70 años, que es lo que llega a vivir un rey. Al cabo de ese tiempo, a Tiro le pasará lo que dice la canción de la prostituta. Prostituta olvidada, toma tu arpa y recorre la ciudad, toca buena música, entona muchos cantos, a ver si se acuerdan de ti.
Cuando esos 70 años terminen, Dios dejará que Tiro vuelva a tener su actividad comercial y volverá a tener relaciones comerciales con todos los países de la tierra. Pero Tiro no disfrutará de sus ganancias, sino que se les dará a Dios, y con ellas se comprarán abundantes alimentos y ropas finas, todos los que adoran a Dios. Qué bonito pasaje. Dice la palabra de Dios que que no hay nada nuevo sobre los cielos. No hay nada nuevo, chicos. Este libro, todos tenemos conocimiento que Dios lo ha protegido y ha prevalecido porque es obra suya. Tiene años de antigüedad. Y lo que nosotros leemos en la palabra de Dios no es nuevo, ¿verdad? Son recordatorios constantes de lo que Dios ha estado haciendo, tanto en el pasado como nuestro presente y nuestro futuro. Y aunque no es nada nuevo, porque es importante para nosotros, porque así como dice claramente la escritura de este capítulo 23 de Isaías, donde les dice a las naciones alrededor que de alguna manera tenían alianzas con este país que era muy potente, dice, mira, Tiro ha quedado destruido, así como quedó Babilonia, así como yo dije que iba a suceder, sucedió. Y dice Jehová en los otros capítulos que hemos leído, Él trazó el plan que se iba a llevar a cabo y los medios por los cuales Él iba a ejecutar esa sentencia de disciplina y corrección o de castigo para estas ciudades que se enorgullecen, se enaltecen a sí mismas y llegan a decir no hay Dios. Incluso veíamos que a mí esta me da risa a veces como algunas personas llegan a decir que ellos son los que han hecho las cosas, ¿no? Decía Egipto, yo he hecho este río, este mar yo lo hice, y de verdad no hay mayor soberbia que decir que el ser humano hace o inventa algo que el mismo creador ya tenía hecho y solamente ha permitido que el hombre lo descubra, que es diferente, ¿verdad? Ha permitido que el hombre descubra. Esta porción de la palabra que tenemos hoy frente a nosotros nos ayuda a seguir recordando, porque recordemos, vaya la redundancia, que Dios siempre nos está dando recordatorios, porque de repente somos muy olvidadizos y entonces Él día tras día nos está recordando para que no olvidemos. ¿Qué es lo que no quiere Dios que olvidemos? Que así como ha realizado lo que Él ha dicho, que su palabra que ha salido de su boca desde el principio de los tiempos ha tenido un cumplimiento, lo va a tener para nuestro tiempo y también para ese futuro que estamos esperando. Es decir, no podemos hoy tener duda de que Dios no va a cumplir su palabra con lo que nos ha estado advirtiendo que sucederá. Y entonces el que nosotros estemos pendientes de la Escritura es para ayudarnos a entender y comprender en qué tiempo estamos viviendo. Hoy este capítulo 23 nos está resaltando la importancia de saber en qué tiempo estamos viviendo, qué tiempos vienen, ¿verdad? Un capítulo anterior, el capítulo 21 nos decía que prestáramos atención a esa expresión de que dice, cuando vean, ¿verdad? Si lo recuerdan los que estuvieron en el estudio del capítulo 21, el Señor Jesucristo decía y hacía eco a esta palabra de Isaías en el versículo 7 del 21, decía, cuando vean hombres montados, ¿verdad? Cuando vean a asnos, cuando vean, decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:33, cuando vean todas estas cosas, presten atención, decía el Señor, ¿verdad? Entonces, este capítulo nos está recordando, cuando vean
tengan conciencia de algo que va a suceder. Pero bueno, Mateo en ese capítulo 23, Ezequiel 26 del 1 al 6 y Joel 3, 2 y 8 nos hablan acerca de lo que dice el primer versículo 23, oráculo sobre Tiro. Dice, giman naves de Tarsis porque Tiro ha sido destruida sin casas y sin puerto, desde la tierra de Chipre les ha sido revelado. O sea, el Señor hoy en día también decía Cristo que una de las señales de su presencia, de que Él estaría cerca, es que el Evangelio se predicaría por todo el mundo, a todas las naciones. Así como lo hizo en Tiro, que Él avisó a todas sus ciudades alrededor de lo que iba a suceder, el Señor hoy en día también a todo el mundo le está avisando lo que va a suceder. Y entonces Amós 1, 9 y 10 relata acerca de esa parte específica. Recuerden que al final de nuestro estudio yo voy a escribir los versículos para que vayan ustedes también comparando y vayan teniendo también su galería de aprendizaje, ¿sí? Que el Señor nos da a todos, ¿verdad? Esto es del Señor, el Señor nos habla. Amós 1, 9 y 10 dice lo siguiente, ahora sí separé para no tardarme tanto. Dice, así dice el Señor, por 3 generaciones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom, sin acordarse del pacto de hermanos. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro, que consumirá sus palacios. Es lo que está diciendo el Señor acerca. Recordemos que el Señor no nos dice solamente por una voz, ni por 2, ni por 3, sino tiene muchas voces hablando de un acontecimiento, y eso es un antecedente para que hoy día sepamos que el Señor también tiene muchas voces que hablan acerca de Él. El Señor tiene muchos profetas hoy en día también dispersos por todo el mundo, y muchos son contemporáneos, como en el tiempo de Isaías, que estaba Ezequiel, que estaba Amós, ¿verdad? Que había varios profetas que estaban hablando acerca de lo que Dios iba a hacer, y eso era como una certeza para todos aquellos que estaban atentos. Entonces Mateo 11, 21 y 22 y Lucas 10, 3 y 14 dice algo a mí que me impresionó mucho, porque si vemos aquí en el capítulo 23 habla acerca de cómo iba a quedar en ruinas Tiro y cómo iba a quedar en ruinas Sidón, y parte de eso porque corrompían la adoración verdadera, pero también tenían cautivos hasta sus propios hermanos. Hemos hablado también ese tema de que así cuando Cristo dijo que habría trigo y habría cizaña y habría lobos entre ovejas dentro del pueblo de Dios, pues siempre ha sucedido, ¿verdad? El Señor sabe cómo trabaja el corazón del ser humano, y por eso también está advirtiendo y diciendo, no vas a quedar sin castigo, tú que oprimes a tu propio hermano, no vas a quedar sin castigo. Y no solamente tu hermano por adopción en el espíritu como pueblo de Dios, sino también como mismos vecinos, entre mismos, por ejemplo, aquí que estamos en México, nuestro país México, nuestra ciudad Cuernavaca, aquí entre nosotros mismos contemporáneos, nosotros mismos, bueno, se atacan, ¿verdad? Nosotros, pero se atacan. Entonces Dios eso castiga. Y es algo muy triste, porque dice que muchas naciones se iban a admirar de lo que le estaba pasando. ¿Cómo es posible que una ciudad tan populosa, dice, tan comercial, tan alegre, haya quedado en ruinas? Decían las potencias que venían a ella para hacer negocios, ¿no? Y para disfrutar de los placeres de la ciudad. Se lamentan tanto, pero dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, 21 y 22 y Lucas 10, 13 al 14, dice, ay de ti, Corazín y Betsaida, lugares donde estaba Jesucristo en ese momento, hablándoles acerca de las promesas de Dios y que vieran el cumplimiento en él de la palabra de Dios, la profecía acerca del Mesías. Dice, ay de ti, Corazín y Betsaida, pues sentirán el castigo de Jehová más fuerte. Incluso dice,
Para Tiro y Sidón les hubiese sido más soportable que lo que les va a suceder a ustedes. Y si ustedes tuvieran un poco de conocimiento y de arrepentimiento como ellos en su momento tuvieron, tendrían más milagros, porque más adelante vemos que el Señor restaura a Tiro. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento, pero hay consecuencias, ¿verdad? Entonces dice el Señor, si tú, Betsaida, si tú, Corazín, prestaras atención a quién está hoy frente a ti, el Mesías, el Hijo de Dios, el que puede hacer todo, para el cual nada hay imposible, recibirías más milagros que los que sucedieron allá. Entonces eso es de meditar, ¿no? Es de meditar. El Señor quiere que hoy aprendamos de todo lo que sucedió, que aprendamos de lo sucedido y que prestemos atención. Esta ciudad divertida, dice el versículo 7 del 23 de Isaías, queda conquistada, totalmente conquistada por Arabia. Pero dice aquí, ¿quién fue el que planeó todo esto contra Tiro? Estaban tan sorprendidos, o sea, ¿cómo pudo ser posible? Como si hoy todos conocemos las grandes potencias que dominan el mundo y de repente quedaran totalmente destruidas, y diría uno, o sea, ¿pero cómo les llegó? ¿Cómo fue? Bueno, pues aquí mismo dice que solamente Dios pudo haber hecho eso. Hemos hablado de la característica que Dios tiene como el Señor de los ejércitos, que planea, que es un gran planeador, un gran estratega. Dice aquí el versículo 8, ¿quién ha planeado esto contra Tiro, la que concedía coronas, cuyos mercaderes eran príncipes, cuyos comerciantes eran los nobles de la tierra? El Señor Dios de los ejércitos lo ha planeado para abatir el orgullo de toda su hermosura y para humillar a todos los nobles de esa tierra. Recordemos que algo que el Señor detesta y abomina, lo vimos en nuestro estudio de Proverbios capítulo 6 versículo 7, es unos ojos orgullosos y un corazón altanero. El Señor lo detesta, porque es un orgullo también contra Él mismo. El orgullo y la soberbia que tiene alguien es para subyugar, para maltratar, para hacer sufrir a los demás y para no reconocer la dignidad de los demás. Y en este caso el orgullo y la soberbia viene primeramente contra Dios, porque no lo reconocen como soberano, porque ellos se creen seguros. Hemos hablado que todas estas potencias, incluso Israel, a veces cree que es otra persona o él mismo el que tiene lo que tiene o el que es librado de todos los peligros. Es un orgullo no reconocer que en realidad dependemos de nuestro Creador, y entonces el Señor lo que castiga es el orgullo y la soberbia de esta nación, y habla más adelante, ¿no?, de todo lo que va a hacer. Ha hecho temblar reinos, ha dado orden respecto también a Canaán, y le está recordando, ¿no?, todas las potencias que ha venido avergonzando, como diciendo, no aprenden, pueblos, no aprenden, todavía no entienden, todavía no pueden entender y reconocer que ustedes no se hicieron a ustedes mismos, que tuvieron un creador y que Él tiene el derecho, el poder y la autoridad de decidir qué se hace y cómo quiere que se hagan las cosas. Así como alguien tiene una empresa, alguien puso una empresa y Él tiene el poder y la autoridad de decidir cómo quiere que se lleve a cabo esa empresa. Quién quiere que trabaje, cómo quiere que trabajen, qué quiere que se haga, qué no quiere que se haga, y cuidar que se realice así. El Señor no es la excepción. Somos un proyecto suyo y Él tiene todo el poder y la autoridad de decidir cómo quiere que vivamos. Lo más sabio que podemos hacer es reconocer que Él es nuestro creador y que merece toda nuestra adoración, todo nuestro reconocimiento, porque Él mismo es el que nos da la vida día tras día para que nosotros podamos continuar con todas las cosas que tenemos que hacer. Dice el 13, miren, la tierra de los caldeos, ese pueblo no existía. Asiria lo designó para moradores del desierto. Ellos
Levantaron sus torres de sitio, despojaron sus palacios y la convirtieron en ruinas. Así dice, como le sucedió a esta tierra de ser convertida en ruinas, así le sucederá a todo el sistema representado por Babilonia y Egipto. Ya hablamos también de eso en nuestros otros estudios, lo que representa Babilonia, ese sistema de corrupción, tanto por parte de Satanás, el adversario, tanto de Dios como nuestro. Dice la palabra de Dios que nadie crea que el diablo es amigo de él. Él solo vino a robar, él solo vino a matar y solo vino a destruir. Dios hasta eso advierte: no sean engañados. Aparentemente les ofrecerá muchas cosas, pero lo que Él quiere es que su alma sea destruida. Él no se quiere ir solo, porque Él ya está destruido y vencido. Solamente se espera que se ejecute en su totalidad la sentencia contra Él, y no se quiere ir solo. Quiere llevarse lo más que puedan. Hemos visto mucho en la historia humana, incluso en películas, como cuando alguien es malvado no se quiere ir solo. Trata de hundirse con más. Dice: te vas conmigo. Abramos los ojos, gente, abramos los ojos. Él solamente quiere engañarnos y distraernos de algo que Dios quiere regalarnos, que quiere el bien para nosotros. Él tiene planes de bien, no de mal para nosotros. Pero bueno, así como lo sucedió a estas potencias, así sucederá en un tiempo futuro. Algo también que a mí me impresiona mucho, dice: y acontecerá en aquel día, en el versículo 15, que Tiro será olvidada por 70 años como los días de un rey. Y después de los 70 años le sucederá a Tiro como en la canción de la ramera, es decir, volverá a ser restaurada. Dice: vuélvete a levantar. Dice: Señor, te voy a permitir que te levantes. Tu tierra es rica y tienes buenos planes para trabajar y hacer negociaciones. Te voy a dar la oportunidad, pero esta vez me vas a reconocer y me vas a dar el tributo a mí. Y aquí dice en el versículo final: pero sus ganancias y su paga de ramera serán consagradas al Señor, no serán almacenadas ni acumuladas, sino que su ganancia llegará a ser suficiente alimento y vestidura selecta para aquellos que habiten en la presencia del Señor. Recordemos que Dios ha venido mostrándonos que todo lo que se le da a su pueblo es como si se le da a Él, ¿verdad? Todo lo que se le da a las manos de su pueblo, a los que esperan en Él, es como si se le diera a Él. Por eso el Señor Jesucristo dice: todo lo que hacen ustedes por el más pequeñito, dice, si estuve desnudo y me vistieron, si estuve en la cárcel y me visitaron, si estuve enfermo y fueron por mí, si tuve hambre y me dieron de comer. Y dicen los discípulos: Señor, ¿y cuándo te dimos y cuándo hicimos todo eso? Dice: bueno, pues cuando le hacen eso hasta el más pequeñito de mi creación, el Señor está hablando de su creación en general, sí, de su pueblo como hermanos. Dice: pero el que haga eso por todo el que necesita es como si me lo hiciera a mí. Y yo, dice la palabra de Dios, y yo pago, yo no tengo deudas con nadie. Entonces aquí es lo que nos ayuda a entender que todo lo que damos para el Señor, aun si queda en las manos de un siervo de Él, que hoy en día vemos que hay hermanos que se toman el tiempo para ir a lugares y llevar el evangelio, para ir y ayudar a personas en necesidad. Hemos dicho que hacemos bien en donar para que eso se siga realizando, porque Dios nos da bienes en nuestras manos para bendecir a otros, pero que también es muy bueno para el Señor y le agrada mucho que lo imitemos a Él en primer lugar, despojándonos a nosotros mismos de todo y de toda comodidad, por también darnos nosotros, no solamente nuestros bienes materiales, sino también darnos nosotros. A veces hay gente que necesita ser escuchada y hay que ser oídos para ellos, o un hombro donde puedan llorar, o alguien que necesita orientación de algún tipo, un conocimiento que tú tengas, que el Señor te haya permitido tener, compártelo, ¿verdad? Muchas veces tenemos tanto que dar y a veces no es solamente monetario o físico, sino espiritual y emocional. Y el Señor dice: imítenme a mí en todo.
otro dato bien interesante, chicos, nos vamos a ir ya más rapidito. Dice aquí en el 15, acontecerá en aquel día que Tiro será olvidada por 70 años. En algunas ocasiones Jehová ha sido específico con tiempos y en otras veces solo con señales, ¿verdad? En el capítulo 21 de Isaías, en el versículo 16, hablaba acerca de un año para Arabia. Y en el capítulo 20, versículo 3, hablaba de 3 años para Egipto. Dice, al cabo de un año, como el salario de un jornalero, en el 21:16, y en el 23 dice, al cabo de 3 años sucederá, ¿verdad? Habla de tiempos específicos. Y aquí también nuevamente está hablando que al cabo de 70 años, ¿verdad?, iba a suceder. Un dato bien interesante también es lo que sucedió allá en el tiempo de Daniel. Daniel en el capítulo 9, versículos del 1 al 2, habla acerca de cómo Daniel descubre el cumplimiento de esos 70 años en que iban a estar en cautividad. Miren, vamos a ver. Daniel 9, 1 y 2 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Dato interesante, chicos. Este versículo 1 y 2 de Daniel nos deja claro cómo es que podemos nosotros darnos cuenta de lo que está sucediendo en relación con nuestro Creador y la humanidad. Dice que él leía los escritos constantemente, lo que para Daniel hasta ese tiempo estaba escrito, él lo leía de manera constante. Y él por eso dice, he leído, Jeremías habló, así como diciendo, oigan, Dios dijo que Tiro iba a estar desolada y olvidada por 70 años. Y que alguien haya dicho, ¿cuándo empezó la desolación de Tiro? No, pues empezó en tal año. Ya pasaron los 70 años. ¿Por qué? Porque están leyendo, están descubriendo. Eso fue lo que hacía Daniel. Daniel era un profeta de Dios y dice, yo, Daniel, leyendo los libros, comprobé que por lo que decía el profeta Jeremías lo dejó dicho, que iba a quedar, iban a ser cautivos, llevados a Babilonia como esclavos, se cumplió. Jeremías 25:11 y al 29:10 habló de esa desolación y de lo que les iba a suceder. Y entonces Daniel estaba leyendo y dice, ya se cumplieron los 70 años. Vayamos a buscar al Señor. Él dijo que al cabo de ese tiempo nos iba a liberar, ¿no? Ese es un dato muy interesante porque Jesucristo dijo que también que habría señales. ¿Y cómo vamos a estar nosotros pendientes de esas señales leyendo? Por eso es que el diablo distrae tanto a la humanidad de que no quiere que lea este libro. Ha tratado de destruirlo por toda la historia de la humanidad y ha prevalecido porque es palabra de Dios y porque es una advertencia para todos nosotros. Tenemos que leer para que podamos ver como Daniel cómo se van cumpliendo todos estos datos y todas estas profecías. Algo bien diferente que hizo Daniel a lo que hicieron estas naciones. Por ejemplo, en Isaías 22:12, Jehová llama que se arrepientan, que le busquen en ayuno y en oración, en silicio, dice, en silicio y en cenizas, y búsquenme, dice, degüellen ofrendas, busquen mi rostro, les dice el Señor, dice, pero lejos de eso, en el 22:13, dice, ellos se burlan, y en lugar de hacer lo que Dios le estaba diciendo, de buscarlo y de humillarse para que Él tuviera compasión de ellos, dice que se ponen a matar toros, sí, pero para comer, y se burlan diciendo, comamos y bebamos, que mañana hemos de morir. Vean la soberbia. Y hoy en día vemos a mucha gente que dice, sí, pues yo voy a disfrutar esta vida porque es lo único que hay, ¿no? Y vívela al máximo porque es todo lo que tienes, porque no sabes si mañana vas a vivir. Es una soberbia. Vimos que lo peor que podemos hacer como seres humanos es olvidarnos de Dios. Es olvidarnos de Dios. Decía ayer el pasaje de Lucas, cuando Jesucristo le dice al hombre rico, hombre necio,
has almacenado y dices, derribaré estos graneros y haré otros más grandes, porque ya tengo, alma tienes para vivir plácidamente y disfrutar de la vida. Le dice el Señor, necio, hoy mismo se reclama tu alma. ¿Y quién va a disfrutar de todo lo que hiciste? ¿Dónde estuvo el problema de ese hombre que no tuvo a Dios presente en su proceder y decir, si Dios quiere y si Dios me permite, haré esto o haré aquello? Ese es el grave error, hacer todo apartados del Señor. En Isaías 23:15 habla de que iban a suceder esos 70 años de desolación para Tiro, pero también vemos que no están prestando atención a los tiempos. A diferencia de ellos, Daniel sí lo hizo. Y lo que nosotros hoy vamos a aprender es hacer lo que Daniel hizo, que busquemos a Jehová Dios mientras pueda ser encontrado. Isaías 55:6 y 7 es lo que nos dice, busquen a Dios mientras todavía se deje encontrar. Daniel lo hizo, y a diferencia de estas naciones que incluso se burlaron de Dios y que fueron castigados por su orgullo y su soberbia de decir, Dios ni hará nada, y si lo hace, pues ya vamos a disfrutar la vida, ¿no? Y que haga lo que quiera. Ese orgullo vimos en el capítulo anterior, que es lo que no perdona a Dios. Dice, ¿qué es lo que Dios no perdonó acerca de esta nación? Su orgullo, su desobediencia a su palabra. Es lo que hoy sucede. El orgullo y la soberbia del ser humano de no prestar atención al Señor es lo que será castigado. El Señor no soporta la soberbia, no lo tolera. Lo que nosotros vamos a hacer, a diferencia de todas estas naciones que son ejemplos amonestadores que el Señor ha dejado para nosotros, lo que nosotros íbamos a hacer es lo que hizo Daniel. Tal como hizo Daniel, nosotros nos vamos a esforzar por hacerlo. Ya leímos el versículo 1 y 2 del capítulo 9 y veamos el 7. Daniel 9:7 dice lo siguiente: Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado, donde están cautivos, prisioneros, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Y dice el versículo 17 al 19, aquí Daniel está reconociendo que por la soberbia y la infidelidad del pueblo fue que fueron llevados cautivos y dispersados por todas las potencias en ese tiempo. Y Daniel, uno de los que fue llevado cautivo sin deberla ni temerla, porque era apenas un niño y estaba pagando las consecuencias de los adultos que sí conocían de la palabra de Dios, pero que no ponían a Dios en primer lugar en su vida. Y dice Daniel, qué vergüenza, y yo soy parte de ese pueblo. Dice, Señor, es justo lo que tú hiciste. Es justo, por nuestras infidelidades estamos aquí. Pero dice el 17, del 17 al 19, dice, y ahora Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo. Oh Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu compasión. Daniel está diciendo, no somos dignos, pero tú sí. Dice el 19, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Dice Daniel, no permitas que nuestra maldad deshonre tu soberanía. Tú eres bueno. Y tú has dicho que ibas a causar vergüenza a tu pueblo por ser rebelde y orgulloso contra ti, pero también dijiste que nos ibas a restaurar. Y le dice Daniel, Señor, ya se cumplió ese tiempo. Vamos al versículo 21 al 23, dice, todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y me dijo, Daniel,
he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. En otra versión, en la Reina Valera, dice, eres muy amado por el Señor. Pon atención a la orden y entiende la visión. Esto es lo que el Señor quiere ver en cada uno de sus hijos y de sus criaturas. Que seamos como Daniel. Ayer hablábamos, a veces queremos ser como cierto siervo de Dios que dice, wow, cómo enseña la palabra, cuántos versículos se sabe, cuánta paz se le ve, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que esa persona hace. Y aquí mismo también lo vemos en Daniel. Dice Daniel, yo estuve orando, yo me vestí de cenizas, de cilicio, me humillé ante Dios y empecé a buscarlo y a clamar a Él. Y pasó días Daniel buscando el rostro de Dios para decirle, Señor, cumple tu palabra también de restaurarnos. Mira, hazlo por ti mismo. Dice, estaba tan cansado ya hasta la ofrenda de la tarde, es decir, Daniel pasó todo el día buscando al Señor, ya cansado de orar, de clamar, de leer las escrituras, de entender, aquí dice que sí, ya llegó el tiempo, ya es esto, ya es lo otro. Si nosotros queremos tener eso, que muchos de los siervos de Dios en las escrituras, y hoy en día vemos a muchos siervos de Dios que tienen esa habilidad para comprender, hagamos lo que ellos hacen, paguémosle el precio al Señor, dediquémosle tiempo a leer su palabra, dediquémosle tiempo a buscarlo en oración, hagamos eso que Daniel tenía como marca suya desde niño. Desde niño Daniel había sido instruido, muy bien instruido por sus padres, y cuando fue esclavo y cautivo esos 70 años en otro país, que incluso se le cambió el nombre, le quitaron su nombre hebreo, le dieron uno de los babilonios, que tuvo que aprender la lengua y las culturas de esa nación, pero él, a pesar de eso, guardó en su interior su esencia, que era hijo de Dios, y no se dejó contaminar, incluso ni con los alimentos. Lean el libro de Daniel, está bien impresionante. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y Daniel, en lugar de decir, ay, yo ni la debía ni la temía y ahora estoy aquí y me está pasando todo esto por la culpa de otros, es que mis padres, es que mis gobernantes, es que el gobierno. No, aprendamos de Daniel. Dice, no, Daniel se mantuvo fiel a Dios. Dice, Señor, tú sabes por qué has hecho las cosas y tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras hacer porque tú eres justo y tú eres bueno. Nosotros somos los malos, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 7, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en nuestro rostro. Como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a toda Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países donde los has echado, ha sido a causa de sus infidelidades que cometieron contra ti. Dice Daniel, estás en tu derecho, Señor. Y si pues yo tuve que pagar un daño colateral por lo que ellos hicieron, pues que así sea. Y al tener ese corazón, Daniel para con Dios siempre lo protegió. Desde niño hasta ya viejo, el Señor siempre lo protegió. Daniel fue atacado para que su vida fuera perdida durante toda su vida. Veamos incluso cómo los de esa nación le tenían tanta envidia a Daniel que hicieron un decreto engañando al Dios que era muy amigo de Daniel y lo echan al foso de los leones. Quizá muchos recuerden ese pasaje, Daniel, el del foso de los leones. Bueno, pues es Daniel, por su fidelidad a Dios, y Dios le protege. Esa es la garantía, señores, que tenemos. El mensaje de hoy es que todo se va a cumplir. Todo tendrá un cumplimiento. Todo tendrá un cumplimiento. Que nosotros prestemos atención, como Cristo dijo, cuando vean las señales, presten atención. Estamos hoy todavía a tiempo de que el Señor nos revele, que tengamos un corazón dispuesto como Daniel, como Isaías, para que el Señor nos revele todas las cosas, y el Señor lo hace.
El libro de Daniel dice que sí, incluso dice el ángel cuando viene a hablar con Daniel, desde que tú dispusiste tu corazón para buscar al Señor, es decir, desde que tú leíste la escritura y dijiste, ya se cumplió el tiempo, y entonces en tu corazón dijo, voy a buscar al Señor, le dice el ángel, desde ese momento que tú dispusiste tu corazón para buscar al Señor, el Señor atendió lo que tú todavía no pronunciabas con tu boca. Eso nos da la garantía, chicos, de que Dios sabe nuestros pensamientos. Él sabe lo que pensamos, lo que sentimos. Dice, todavía no sale, David también lo decía, todavía no sale la palabra de mi boca, cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Ya lo sabes todo. Prestemos atención, seamos como Daniel. Busquemos al Señor con esa pasión que hemos venido hablando, así como me apasiona mi trabajo, me apasiona hacer ejercicio, me apasiona todo lo que hacemos. Al menos con esa pasión deberíamos también de buscar al Señor, que debería de ser mucho más, pero siquiera al menos de esa manera, grandes cosas veríamos. Tenemos que prestar atención, gente, tenemos que prestar atención, pueblo, porque las señales que Cristo dio de su presencia ya las estamos viviendo. Hoy Señor nos ha llamado a ser heraldos de Él, a ser centinelas, a ser atalayas de Él, a decirle al pueblo, vengan, entren al arca, salven sus vidas, porque vendrá ese día, no tarda, ya no tarda, ya no tarda. Y quizás a mí no me toque ver el cumplimiento, yo no lo sé. Pero lo que sí sé que el Señor me ha mostrado es que mi vida no depende de mí. Yo no sé si voy a llegar con vida al rato en la tarde. A veces decimos, no sabemos si mañana vamos a vivir, pero digo, yo no sé si ni siquiera si al rato en la tarde voy a llegar a estar viva. Pero que mientras tenga vida, si este día el Señor me permite vivir, que yo le busque con esa pasión. Para que si yo muero antes de que venga ese día, mi nombre esté escrito en el libro del Cordero de vida, para que cuando sea la resurrección, Él me llame por mi nombre y yo vuelva a vivir. Porque me esforcé por buscarlo. Que ese sea el pensar y el sentir de todos nosotros, y animemos a que otros piensen de la misma manera. Y si llegamos a ese tiempo con vida, que podamos ser de los que el Señor se lleva en el arrebatamiento, para que no pasemos por todo lo que está por venir, para que no pasemos por todo lo que ya el Señor dijo que le sucederá a este mundo que tiene el mismo espíritu de Babilonia, un mundo alejado de Él, un mundo apartado de Él, un mundo que está en orgullo y soberbia contra Él, haciendo lo que al Señor le desagrada, un mundo que le llama bueno a lo malo y a lo malo bueno. Que no nos acostumbremos a esto. Que no nos acostumbremos a todo esto. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Hoy, nuevamente, a los que están en transmisión, ahorita o más adelante, los invito a hacer esta oración. Es necesario que confesemos con nuestros labios lo que nuestro corazón ha creído, que Dios es el Dios soberano y que Cristo Jesús es nuestro Redentor. Yo te invito a hacer esta oración de fe. Señor Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos recordatorios. Gracias por ayudarnos a comprender que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Señor, gracias por revelarme que solo es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos llegar a tu presencia para pedirte perdón por nuestros pecados, para decirte, Señor, perdóname. Perdóname porque he actuado mal toda mi vida y me he alejado de ti muchas veces, pero hoy renuncio a ese viejo actuar. Hoy renuncio a todo lo que me ha alejado de ti y hoy, Señor, hoy quiero caminar contigo. Yo acepto y reconozco que necesito la salvación a través de Cristo Jesús, que es el único que pudo haber pagado el precio por mi vida, que vino, que vivió entre nosotros, que nos enseñó el Evangelio, que nos dejó un modelo a seguir, que fue muerto, enterrado, pero que al tercer día se levantó y que hoy está a tu diestra intercediendo por mí para salvación de mi alma.
Señor, hoy quiero caminar contigo. Hoy quiero ser esa nueva criatura que camine de tu mano. Renuncio a mí y te acepto a ti para vivir conforme a tus mandamientos. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, en ese libro del Cordero. En su nombre, amén y amén. Pueblo, bendecido jueves, que tengan un día precioso, que Jehová Dios vuelva su rostro hacia ustedes, que les mire con agrado, que les muestre misericordia y que les dé paz. Sobre todas las cosas, que Él les haga conscientes de su presencia. Recordemos lo que le dijo Gabriel a Daniel: apenas habías dispuesto tu corazón y ya el Señor sabía. El Señor sabe lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón antes de que nosotros lo digamos. Que le busquemos con esa pasión. Si Dios permite, nos vemos mañana para nuestro estudio de mujeres y el día sábado para concluir nuestra semanita de estudio y ver qué es lo que el Señor nos va a seguir hablando. Que tengan un bendecido jueves. Bye, bye.